Vamos con la actividad 4. En este caso se nos pide construir el circuito que corresponde a cada expresión booleana, ¿sí? Es decir, acá vamos a hacer lo opuesto a lo que hicimos en la actividad 2. Comenzamos con el inciso A. Vemos que tenemos la suma entre el complemento de P y la variable Q. Bueno, acá la clave es ver cuál de estos operadores es el que une toda la expresión, ¿sí? Pues podemos ver que en este caso toda la expresión está unida por la suma. Entonces, la clave sería agregar al final del circuito una compuerta OR. Una vez que agregamos la compuerta OR, vamos a nuestra expresión booleana y podemos ver que a esa compuerta OR ingresa la variable Q y el complemento de P. Ahora, para que tenga que ingresar el complemento de P, quiere decir que previamente P ingresó a una compuerta NOT. Bueno, suponiendo que P se esté dado por este interruptor de aquí, entonces la salida de ese interruptor va a ingresar en una compuerta NOT, ¿sí? Y la salida de esa compuerta NOT ingresa en la compuerta OR. Mientras que este interruptor que representa la variable Q va a ingresar en la compuerta OR directamente, ¿sí? ¿Por qué ingresa directamente y no pasa por una compuerta NOT? Porque en mi expresión booleana no tengo el complemento de Q. De esta forma queda armado el circuito. Vamos con el inciso B, vemos que tenemos el complemento de una suma, ¿sí? Si tenemos el complemento de una suma, quiere decir que nuestra compuerta del final del circuito es una compuerta NOT, ¿sí? Y lo que ingresa a esa compuerta NOT es precisamente la salida de una compuerta OR. Entonces vamos a donde estamos haciendo el gráfico del circuito, ¿sí? Colocamos nuestra compuerta NOT y del lado izquierdo colocamos nuestra compuerta OR. La vamos a conectar al cable de salida de la OR en la entrada de la NOT, ¿sí? Mientras que los interruptores que corresponden a cada una de mis variables, ¿sí? Las vamos a ingresar en los cables de entrada de mi compuerta OR. De esta forma queda armado el circuito del inciso B. ¿Cuál es el operador que une toda la expresión? Es esta suma de acá. Entonces, la compuerta final de nuestro circuito es una compuerta OR. Una vez que la agregamos, vemos que ingresa en esa compuerta OR. Vemos que ingresa la variable P y un producto. Por lo tanto, vamos a necesitar una compuerta AND. Conecto en uno de los cables de entrada el interruptor que corresponde a la variable booleana P y luego agrego una compuerta AND, ¿sí? Recuerden que la salida de esa compuerta AND es la entrada de la compuerta OR que aparece al final. Luego vemos que ese producto está dado por el complemento de dos variables booleanas, el complemento de P y el complemento de Q. Por lo tanto, vamos a tener que agregar a nuestro circuito dos compuertas NOT. Luego conectamos el interruptor de lo que sería mi variable P a la entrada de la compuerta NOT y la salida de esa compuerta NOT a la entrada de la compuerta AND. Lo mismo hacemos con el interruptor de la variable Q, ¿sí? Lo conectamos a la entrada de la compuerta NOT y la salida de dicha compuerta a la entrada de la AND. De esta forma queda armado el circuito del inciso C. Vamos con la expresión booleana del inciso D. Vemos que tenemos un producto, una suma y un complemento, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el operador que une a toda la expresión? Y es precisamente la suma. Entonces, nuestra compuerta del final del circuito es una compuerta OR. Procedemos entonces a agregar a la compuerta OR. Y bueno, ¿qué es lo que va a entrar o qué es lo que va a ingresar a esa compuerta OR? Va a ingresar un producto. Por lo tanto, necesito una compuerta AND. Va a ingresar un producto y un complemento. Entonces también voy a necesitar una compuerta NOT. Ahora vemos que en esa compuerta AND van a ingresar las variables P y Q, mientras que en la compuerta NOT va a ingresar R. Entonces conecto el interruptor que representa la variable P y al interruptor que representa la variable Q en la compuerta AND y la salida de esa compuerta AND ingresa en la entrada de la compuerta OR del final. Mientras que el interruptor que representa la variable booleana R ingresa en la compuerta NOT y la salida de esa compuerta ingresa en la compuerta OR. De esta forma tenemos el circuito correspondiente a la expresión booleana del inciso D. Vamos con la última expresión. Vemos que el operador que une todo es la suma, por lo tanto, nuevamente al final de nuestro circuito vamos a tener una compuerta OR. Ahora, fíjense que tenemos la suma de dos productos. Por lo tanto, vamos a necesitar dos compuertas AND. Vamos con el primer producto. Es el producto entre P y el complemento de Q. Por lo tanto, vamos a necesitar una compuerta NOT que nos permita obtener el complemento de Q. Agregamos dicha compuerta y luego hacemos las conexiones. Conectamos el interruptor de la variable P con la entrada de la AND y el interruptor de la variable Q con la entrada de la compuerta NOT, ¿sí? La salida de la NOT ingresa en la AND. Ahora, la salida de esa AND, recordemos que ingresa en la compuerta OR. Vamos con el otro producto, vemos que tenemos el producto entre el complemento de P
y la variable R. Por lo tanto, vamos a necesitar otra compuerta NOT para obtener el complemento de P. Agregamos dicha compuerta y luego conectamos el interruptor de la variable P, ¿sí? En la entrada de esa compuerta NOT. Es la salida de esa NOT, ingresa en la AND, junto con el interruptor que representa a la variable booleana R. La salida de esa compuerta AND se conecta en la entrada de la compuerta OR. Y de esta forma obtenemos el circuito correspondiente a la expresión booleana del inciso E.